tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar hablando sobre la agorafobia. Para empezar, quiero recordaros cuál es la definición de una fobia. Una fobia es un miedo excesivo e irracional hacia un estímulo que en sí no tiene por qué ser y no suele ser amenazante, ¿vale? O peligroso. Entonces, por eso digo que es un miedo irracional, porque la persona en sí no tendría por qué tener miedo a ese estímulo, y además excesivo, ¿vale? Tiene una reacción muy exagerada para lo que realmente es. Por ejemplo, todos tenemos en mente pues una fobia a las arañas, ¿vale? Si yo veo una arañita así de pequeña y me pongo a gritar como una loca por toda la casa, y además de eso pues me encuentro fatal, tengo muchísima taquicardia, comienzo a sudar, etcétera, 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 estoy teniendo desde luego una reacción exagerada e irracional, porque obviamente no estoy en peligro y no era necesario todo eso, ¿vale? Entonces, como decía, en la agorafobia también vamos a tener una fobia, es decir, un miedo excesivo e irracional, donde el paciente realmente lo puede llegar a pasar muy mal. Va a tener una descarga neurovegetativa simpática, es decir, pues va a cursar con mucha taquicardia, sudoración, se va a quedar bloqueado, etcétera, etcétera, y además pues va a tener mucha sintomatología física ante según qué espacios. Entonces, es importante remarcar aquí que la mayoría de la gente asocia agorafobia a espacios abiertos, es decir, piensan que en la agorafobia se tiene miedo a los espacios abiertos. Y es importante remarcar esto porque no tiene por qué ser así. Es decir, en algunas ocasiones puede ser que sean espacios abiertos, pero esa en sí no es la definición de agorafobia. Repito, agorafobia va a ser un miedo irracional a estar ante según qué espacios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de según qué espacios? Fijaros, en general la agorafobia se puede dar de forma conjunta con un trastorno por ataques de pánico, donde el paciente, sin querer, sin comerlo ni beberlo, sin verlo venir, sin poder hacer nada para prevenirlo, comienza a tener esta descarga neurovegetativa, comienza a sentirse fatal, tiene mucho dolor, tiene sensación de que se va a morir, tiene una taquicardia, tiene sudoración, no puede controlar nada de lo que hay a su alrededor, tiene mucho miedo porque, como digo, siente que se va a morir, y esto durante unos 30 minutos aproximadamente. Cuando tienes un trastorno de este tipo, este ataque de pánico se da de forma reiterada, es decir, que vas a repetir, y además el paciente, como ya ha repetido varias veces, sabe perfectamente que le puede volver a ocurrir, de forma que puede llegar a coger miedo, fobia, agorafobia a espacios donde se sienta inseguro, en el sentido de que va a intentar evitar encontrarse en la situación de tener un ataque de pánico que él sabe perfectamente que no puede controlar, que no sabe cuándo le va a dar, si por la noche, por la mañana, si cuando está perfectamente bien, cuando está leyendo un libro tranquilo, relajado, o cuando está haciendo ejercicio a tope, le puede dar en cualquier momento, para que me entendáis. Entonces, como él es muy consciente de eso y sabe lo mal que lo pasa en el ataque en sí, va a intentar evitar que le dé en algún lugar donde no pueda controlar la situación, o donde no pueda recibir ayuda, o donde no pueda llamar a alguien, por ejemplo, porque no hay cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienden a evitar todo este tipo de espacios. En sí es importante tener en cuenta que, por lo tanto, la agorafobia va a ser muy limitante para el paciente, porque fijaros que en algunas ocasiones incluso pueden llegar a encerrarse en su casa, porque el único sitio donde se sienten realmente seguros es ahí. Luego, obviamente, pues podemos tener diferentes intensidades, digamos, de esta agorafobia, ¿vale? Sí que es cierto, como decía antes, que en algunas ocasiones esta fobia a los espacios puede corresponderse con los espacios abiertos, porque es lógico pensar que si yo me tengo que ir a la montaña donde no hay nada o no hay prácticamente nadie, voy a poder recibir menos ayuda en el caso de que me dé este ataque, o directamente no voy a poder llamar porque no tengo cobertura, ¿vale? Pero la idea general es que no tiene por qué ser
así. Así que con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado, que os haya servido. Si es así, dejádmelo en los comentarios y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.